Alejandro Mota, consultor político, director de Thinko Consulting, @Mota con doble T, Mota Focus. Me parece muy importante que nos informes y hoy por tiempo voy a darle solamente la información de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez. ¿Qué proponen? ¿Qué está puesto en la mesa por parte de cada una de ellas? La comunicación, el arranque de sus campañas. ¿Cómo fue, Alejandro? Si ha sido, ahorita acabamos de ver 2 spots de Xóchitl que están escalofriantes, ¿no? Y que, bueno, pues creemos que comunica una parte, pero no otra. No es contundente. En fin, tú eres el experto. Platícame la posición de Claudia, qué propone ella, cómo arrancó. Si quieres, le dedicamos 12 minutos solamente a una y 12 minutos a otra. ¿Qué prefieres? Como se vaya dando la conversación. Adelante. Y te agradezco muchísimo. Bueno, efectivamente, yo creo que el arranque de campaña tampoco dejó demasiadas sorpresas, ¿no? Y que si empezamos por el caso de Claudia Sheinbaum del partido Morena, lo primero que hay que decir es que puso el acento en el tema de la seguridad. Ahora justamente estábamos viendo estos spots de Xóchitl y creo que la razón es porque es la gran tarea pendiente de este sexenio. Por más que el presidente López Obrador intente dar vuelta a unos datos, unas cifras sobre si ha mejorado o no mejorado con respecto a otros sexenios el combate a la inseguridad, yo creo que a todas luces y también hagamos encuestas de percepción, el tema de la seguridad creo que es la gran tarea pendiente. Y esa es la razón por la que, siendo el talón de Aquiles, Claudia Sheinbaum le ha dedicado sobre todo el principio de su campaña a intentar poner una especie de colchón para que su credibilidad y la confianza en las propuestas, en el resto de propuestas, no se vean de alguna manera perjudicadas, ¿no? Entonces yo creo que es en el caso de Claudia Sheinbaum. Lo otro que quizás decir es que hay que estar claro que ese 55 más menos, como lo queramos llamar, según la encuesta que veamos que tiene Claudia Sheinbaum, es más por, digamos, su padre político que por la gestión que tiene en la Ciudad de México. Eso creo que responde. O sea, lo que tiene hoy Claudia Sheinbaum, el capital político que tiene es por el apoyo de la presidencia. ¿Por qué? Porque el presidente es cierto que tiene 60% de aprobación por distintos motivos. Sin eso no habría llegado. Bueno, eso sin duda. Es decir, y podemos dar un debate que sé que no hay tiempo para hacerlo, de que Claudia Sheinbaum era la candidata antes de las encuestas, antes de la interna de Morena, era la candidata del presidente. Eso, que las encuestas estaban amañadas o no, eso es otra conversación, pero que era la candidata del presidente, lo era. Por distintos motivos. Yo creo que sí hay un tema, creo que hay un tema ideológico de fondo. ¿Que ella seguiría con la ideología? Sí, yo creo que Morena representa una izquierda, algunos podemos opinar que es más cercana al populismo de izquierda en América Latina. Puede ser que en términos económicos son más pragmáticos, en otros asuntos son más pragmáticos, pero yo creo que sí, que Claudia Sheinbaum responde a esa idea del presidente, de una vocación de permanecer en el poder, un poco al estilo del PRI, lo que fue el PRI en este país durante 70, 80 años, y otro sí, yo creo que Morena es un proyecto a largo plazo. O sea, Morena no está pensada para un sexenio. Morena, la vocación que tiene es de instaurar un régimen político a largo plazo. Entonces, ¿parecido a algo que existe en el mundo? Bueno, yo creo que parecido un poco lo que ha sido el peronismo en Argentina, con sus idas y venidas, lo que ha sido el chavismo en Venezuela, lo que ha sido el sandinismo en Nicaragua, que tuvo una interrupción, pero creo que son modelos a largo plazo, a largo aliento. Una de las razones que para mí explica eso es, por ejemplo, los textos educativos, por ejemplo, la construcción comunicacional desde las mañaneras, toda la propuesta que hay, lo ha dicho Fernández Noroña en alguna de sus intervenciones, que por cierto es el vocero de la campaña de Morena, sobre la necesidad de reformar la Constitución, de cambiar la Constitución y hacerle cambios. Creo que todo eso, digamos, ese triángulo, comunicación, educación y reforma del Estado, habla de que la vocación es a largo plazo, no es simplemente quedarse unos pocos años. Y creo que Claudia entonces representa, es una jugadora que asegura a mediano o largo plazo una continuidad. A ver, me parece importante que todos, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, escuchen rápidamente los 14, porque
Claudia Sheinbaum presentó propuestas generales en 14 rubros, ¿de acuerdo? Especificando proyectos de infraestructura, tipo de energías que desea impulsar, entre otros aspectos. Me interesa mucho que tú veas y sepas cuáles son esos 14 puntos. Primero, dijo, democracia justa, honesta, libre, participativa y responsable. ¿Qué opinas? Bueno, también definamos democracia, ¿no? Hay que decir una cosa, he tenido oportunidad de hacer estudios antropológicos de opinión pública en México en los últimos meses, y si tú le preguntas a un mexicano, Fernanda, ¿qué es la democracia? La inmensa mayoría te va a decir que la democracia es votar. Y la democracia no solamente es votar. Y eso es un llamado de atención también a la clase política. Si la democracia solamente es votar, entonces libertad de expresión, pues se subestima la importancia. Independencia de poderes, independencia de los jueces, libertad del árbitro electoral. Esas son cosas que a la oposición política le tiene que llamar la atención y son cosas que tienen que salir al paso. Entonces, democracia justa, sí, va al punto de vista que se vota, y también a veces se mezcla, que forma parte, pero no es lo único, se mezcla el concepto de democracia con bienestar económico. O sea, hay más democracia en la medida en que yo tengo más ingreso. Y eso no necesariamente es así. Y lo que es cierto también, hablando de Morena, es que este ha sido un sexenio en el que el ingreso ha aumentado. Ojo, que ha aumentado también en la medida en que el alza de precios es una realidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que también, aplica nos hace entender por qué Claudia Sheinbaum tiene 55% de intención de voto. Porque el ingreso sí es una medalla que se lleva el gobierno. El alza de precios no necesariamente, el castigo, es decir, el culpable del alza de precios, no necesariamente la gente se lo atribuye al gobierno. Entonces, no, y también una cosa son programas sociales con sentido y otro es el populismo, el regalarte... El modelo clientelar. El modelo clientelar, Correcto. Te regalo dinero para que siempre estés conmigo. Correcto, sí. Bueno, segundo punto de Claudia Sheinbaum. Vamos a tratar de ir rápido, tenemos 5 minutos. Igualdad económica, social, de género y responsable con el trato de los animales. Pues mira, sí, el tema de los animales, comienzo por lo último. El tema de los animales, una de las... hoy te diría que casi 70% de los mexicanos justifica el cuidado animal, al igual que el medio ambiente. Son dos temas muy importantes. La diferencia es que el medio ambiente, Morena no tiene con qué defender que este sexenio ha sido uno de los que más ha descuidado el medio ambiente, precisamente. Y lo primero que decías de igualdad. Bueno... económica, social y de género. Y en el mismo rubro, el trato de los animales. Sí, y en la igualdad económica, esto es una sociedad, Fernanda, altamente aspiracional, muy aspiracional. O sea, puede ser por la influencia de los Estados Unidos, pero la gente quiere vivir mejor. Y no es verdad que los mexicanos quieren que haya igualdad económica. Lo que sí quieren es igualdad, eso sí, igualdad social me parece que dan en el clavo. La gente quiere igualdad en la educación, igualdad en la salud, igualdad en la seguridad. Quieres que todos vivamos, que tengamos educación de calidad, salud de calidad y seguridad por igual. Tercer punto, y me voy rápido, educación humanista y científica. Bueno, si el libro de texto que están planteando lo consideran humanista, es bastante debatible, y científica, más debatible todavía. No existe la parte científica. En ese caso yo creo que está bastante en duda. Apoyo 4 a la cultura, salud, mejorando la atención y el abasto de medicamentos. Porque es otra tarea pendiente de este gobierno, precisamente. Entonces yo creo que ahí están intentando salvar lo que en 6 años no se ha podido hacer. Número 6, apoyo a que las familias tengan vivienda. Apoyo a la mujer, número 7. Número 8, trabajo y salario justo. Número 9, apoyo al sector agropecuario. La vivienda ha sido otro tema que ha sido descuidado durante ese sexenio, y no es casualidad que hace 2 semanas aproximadamente en las mañaneras el presidente sacó el tema del Infonavit y una necesidad de reformar el Infonavit. Después de 6 años de gestión, ahora es que saca el tema, porque efectivamente si algo preocupa a los mexicanos y quita el sueño a los mexicanos es el tema de la vivienda. Sea propia, por un lado, y si ya tienen la suya, que sus hijos tengan vivienda. Y si ya sus hijos y ellos tienen vivienda, reformar la vivienda. El tema de la vivienda es trascendental. Número 10, dice Claudia Sheinbaum,
Energía sustentable, impulsando plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas, hidrógeno verde, la promoción de paneles, calentadores solares en techo de las viviendas y comercios. 11. Conectividad, construyendo, ampliando o mejorando trenes para pasajeros, carreteras e infraestructura portuaria. En particular mencionó 8 trenes, 13 carreteras, 13 puertos marítimos. Número 12, protección al ambiente, reforestando bosques, acelerando la electromovilidad y el reciclaje de basura. Número 13, abastecimiento de agua. Y número 14, seguridad y justicia. Claudia Sheinbaum destaca los logros en materia de seguridad durante su gestión en la Ciudad de México, donde no se instrumentó por decisión propia la estrategia de abrazos, no balazos. Yo vuelvo al tema del medio ambiente. Es muy difícil que Morena hoy tenga credibilidad para hablar de medio ambiente, y el tema de la seguridad sigue siendo el problema, uno de los problemas más importantes. No es el, a ver, según como uno lo mire, es el más importante o no, porque el tema del económico también lo es. Creo que entre la economía familiar y el tema de la seguridad, y yo creo que el problema que tiene Claudia Sheinbaum es que tiene un lastre encima, un peso encima de que en 6 años la seguridad ha sido nuevamente, y cierro con el inicio, el casi tema. 190,000 homicidios. Imagínate tú, o sea, el gran tema pendiente. Y la Ciudad de México no es México. Y no va disminuyendo, esos son también otros datos. No va disminuyendo. 190,000, y no estamos contando los muertos de la pandemia, Además. Porque estaríamos llegando o rebasando el 1,000,000 de muertos en 5 años. En un minuto les refresco las propuestas generales en 14 puntos de Claudia Sheinbaum. 1. Democracia justa, honesta, libre, participativa y responsable. Igualdad económica, social, de género y responsable con el trato de los animales. Educación humanista y científica. Cultura, salud, mejorando la atención y abasto de medicamentos. Apoyo a las familias para que tengan vivienda. Apoyo a la mujer, trabajo y salario justo. Apoyo al sector agropecuario, energías sustentables, conectividad. Y habló de 8 trenes, 13 carreteras, 13 puertos marítimos, protección al medio ambiente, abastecimiento de agua y, último punto, seguridad y justicia. El resumen de Claudia Sheinbaum es: de estos 14 puntos, voy a continuar con la cuarta transformación. ¿Es correcto? Totalmente, pero hay puntos que también, si quieren continuar, pues no le vienen nada bien a México, la verdad. ¿Cuáles serían los más graves para irnos con los puntos de Xóchitl? Medio ambiente, inseguridad, que es el tema de la justicia, y te diría que esos dos. Yo creo ¿Y salud? Y bueno, ni hablar de la salud, efectivamente. Esperemos que si gana Claudia Sheinbaum no siga, porque a México no le conviene que siga la cuarta transformación en esos 3 rubros. Por lo menos en esos 3 no conviene. Y el tema económico, además. No es verdad, es decir, es verdad que hay mayor ingreso, pero es que eso no tiene, es decir, no tiene sentido tener mayor ingreso si yo salgo al supermercado y me sale más caro hacer el supermercado hoy que hace 6 años. No tiene sentido. ¿En cuestión de presupuesto son 9,000 millones? Más o menos, sí. Wow. Ya veremos. Bueno, vamos con la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, que presentó 226 propuestas generales en 16 rubros. Déjenme compartir y vamos uno por uno. Vamos. ¿Cuáles son esos 16 rubros? El primerito fue seguridad, donde propone rescatar a las Fuerzas Armadas, construir 3 megaprisiones tipo Bukele, firmar un tratado para la seguridad de América del Norte, entre otras medidas. Pero su primer punto, la seguridad. ¿Puede hacer algo Xóchitl Gálvez en relación a la seguridad en México? Se puede hacer. Es verdad que el tema de la seguridad quizás es uno de los más pesimistas, de los puntos más pesimistas, porque efectivamente la seguridad nunca ha mejorado. Nunca hemos visto, difícilmente de 20 años, 25 años para acá ha mejorado. Creo que es muy inteligente el hecho de abrir las puertas a una cooperación internacional, evidentemente siempre con olor mexicano, que se entienda eso. Y creo que también Xóchitl tiene que, en la medida de lo posible, hacer una diferencia de lo que sería su sexenio en términos de seguridad con lo que fue, por ejemplo, Calderón. Porque ciertamente, en términos sociales, digamos, sociológicos, el mexicano
recuerda, la mayoría, esos 6 años como bastante conflictivos, ¿no? Sobre todo por el tema del narcotráfico. Entonces sí creo que Xochitl tiene que hacer una distinción. Creo que en cuanto al tema de la Fuerza Armada, me parece fundamental no politizarla, y yo creo que ella va hacia allá, cooperación con los Estados Unidos, y también, como pasa y tiene que pasar en todos los países, el refuerzo policial. Es decir, si a las policías, primero formarlas y pagarles bien para asegurarte que sean policías honestos, y en segundo lugar, equiparlos de una manera que tengan la capacidad de hacerle frente a la inseguridad. Y eso no es algo que se ve hoy en México. El segundo punto importante para Xóchitl fue la salud. La salud, dice Xóchitl, otorgando la tarjeta Mi Salud para poder ser atendidos en donde las personas deseen. Sí, bueno, porque efectivamente es una de las grandes tareas pendientes de este sexenio, y me parece que al ser el segundo punto, pues sí es absoluto y totalmente fundamental. El tema del desabasto de las medicinas ha sido problemático. La pandemia no fue bien manejada, y aunque nos digan que la pandemia es verdad que dejaba muchos espacios de incertidumbre y que ningún gobernante había sido entrenado para poder manejar la pandemia, también es cierto que hay países que la manejaron muy bien. Entonces, digamos que tampoco es argumento, ¿no? 2 pelos de... En fin, ¿para qué insultar a este señor Gatell? Pero pues no hicieron nada porque no quisieron hacerlo. Lo manejaron muy mal. Y yo creo que entre eso y el desabasto, eso es otra gran tarea que se está llevando, otra tarea pendiente que se lleva este sexenio. Bien, tercer punto que plantea Xóchitl Gálvez es la economía. Enfatiza en el fortalecimiento del Estado de Derecho, el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa, propone instrumentar una política industrial de clústeres de desarrollo, facilitar el cobro de impuestos con el SAT, agilizar las devoluciones, mejorar la provisión de energía, agua, infraestructura, talento humano para aprovechar el famoso nearshoring, y reitera que mantendrá y retomará, como las guarderías y demás, los programas sociales, no asistenciales, sino sociales. Que al final los programas sociales, ¿qué tienen que ser? Tienen que llenar el espacio en el que la persona por sí misma no puede llegar. Esos son los programas sociales, que se distancia de los problemas clientelares, que es el regalo sin trabajar, por ejemplo. Y creo que la otra gran propuesta de Xóchitl, o que está dentro de esta, digamos, de estos titulares, es el tema del emprendedurismo, el tema también de apoyar al microempresario, que si alguien quiere tener una tienda de abarrotes, un puesto para vender un servicio muy concreto, así sea mínimo, el Estado, el gobierno pueda apoyar la iniciativa, y que ya esa persona, por iniciativa propia, valga la redundancia, pues vuele, ¿no? Es decir, pueda desarrollar su micronegocio. Número 4 para Xóchitl Gálvez, mujeres. Destaca la reincorporación de estancias infantiles con un mejor modelo, entre otras propuestas. 5, pueblos indígenas y afromexicanos, tomarlos en cuenta. 6, personas con discapacidad. 7, jóvenes. En este rubro se incluye muchas posibilidades de crecimiento para los jóvenes, y hasta ahí, ¿qué opinas? Nos faltan del 8 al 16. Empiezo por el fin. No, por bien. el tema de jóvenes. Jóvenes. Fernanda, por desgracia, si tú le preguntas a un joven hoy en México, universitario, si le das la oportunidad de que se vaya fuera de México a vivir con una oferta de trabajo medianona, es decir, más o menos atractiva, ese joven va a agarrar esa propuesta y se va a ir del país. Y yo creo que precisamente el tema de los jóvenes es fundamental. Sin jóvenes, obviamente, no hay futuro en un país. Y hay que, sí, y me parece que eso es algo muy acertado, ver la manera en que un gobierno incentive, estimule, enamore al joven a decirle: México es tu país, quédate acá, aquí hay futuro, aquí hay esperanza, tú puedes emprender, tú puedes ser libre, tú puedes hacer tu familia aquí, tú puedes invertir en este país porque las cosas van a mejorar. Y creo que eso es un mensaje acertado desde el frente, desde la campaña de Xóchitl. Y en 30 segundos, Alejandro, el tema de mujeres, donde reincorpora las estancias infantiles, etcétera, que pues era un aliviane para todas, ¿no? Por supuesto, porque además la mujer, cada vez más, no como hace 30, 40, 50 años, ya no es la mujer que se queda en casa cuidando a los hijos, sino es una mujer
que tiene que salir a trabajar, que tiene que también aportar en la casa y evidentemente la facilidad también para que la mujer pueda ser madre. Es decir, la que quiera ser madre y quiera trabajar, pues que el Estado, el gobierno pueda de alguna manera apoyarla y digamos, tanto profesionalmente como familiarmente. Y eso es un alivio bastante importante. Se sigue punto número 8, Xóchitl Gálvez, campo, donde se destaca que no se instrumentarán soluciones generales, sino un modelo regionalizado de atención y, por supuesto, estar pendiente de los efectos del cambio climático e impulsar un seguro ganadero. 9, educación, con escuelas de tiempo completo. 10, lucha contra la corrupción. 11, cultura. 12, medio ambiente, donde ahí enfatiza en el compromiso de alcanzar las emisiones netas cero carbono en el 2050, reconstruir y modernizar los fondos de estabilización, incorporar los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU y los acuerdos de la Agenda 2023. 13, agua. 14, energía, todas renovables. Y administrar CFE y Pemex con profesionalismo y honestidad. 15, democracia y libertades, porque ahí destaca la urgencia de reconciliar a la sociedad, instrumentar un federalismo vigorizado y propone crear un servicio civil y profesional de carrera e impulsar la libertad de expresión. Y por último, política exterior, donde se propone crear la Autoridad Nacional Fronteriza y crear una estrategia integral para poder aprovechar el nearshoring. Bueno, tema educativo. Importantísimo también que no haya una educación en este país, que no haya una educación ideologizada, donde nos digan a nosotros qué pensar, cómo pensar, sino totalmente libre, que es lo último que estaba, uno de los últimos puntos. Tema de frontera y tema migratorio. En la medida en que un país tiene seguridad, prosperidad, futuro y esperanza, en esa medida las tasas migratorias, los índices migratorios descienden. Entonces se quiere mejorar el tema migratorio, el tema de la frontera, hay que mejorar entonces la casa. Efectivamente, la gente tiene que querer quedarse en su país y no tener la necesidad de emigrar, para empezar. Y otro tema, el tema del medio ambiente. 10 segundos. Bueno, medio ambiente es uno de los temas que más se puede diferenciar y hacer contraste la campaña de Xóchitl con respecto a Morena, porque nuevamente el medio ambiente ha sido una tarea absolutamente olvidada, ignorada, incluso despreciada por Morena y por la Cuarta Transformación, y creo que el Frente y Xóchitl tienen la oportunidad de poner el medio ambiente sobre la mesa y ser un punto atractivo, sobre todo para el voto indeciso. Bueno, ahí están las dos y lo que propone cada una. En un mes le volvemos a dar otra vuelta y otra vuelta para que estemos bien informados al llegar a votar. Gracias, Alejandro. Gracias a ti.